A través de los años he podido sentarme al lado de personas que sufren una gran angustia y que hacen declaraciones como: mis oraciones no parecen ir más allá del umbral. O ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? O sé que debo orar más, pero tengo tantas ocupaciones. ¿Alguna vez has luchado con ese tipo de problemas? En el centro mismo de su ser está diseñado con una necesidad de una relación íntima con Dios. Usted quiere que Dios escuche sus oraciones y responder a sus necesidades. Pero, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Dios es todopoderoso. Somos débiles. Dios es eterno y nuestra vida física es solo un parpadeo en el tiempo. Pues bien, hoy vamos a ayudarle a resolver ese interrogante a través de esos momentos en que surge la pregunta: ¿dónde estás, Dios? Join our host Gary Petty on Beyond Today. ¿Dónde estás, Dios? ¿Alguna vez has hecho una pregunta similar? A veces todos nosotros luchamos con la forma de relacionarnos con Dios. Él es el creador del universo, el todopoderoso. Mientras nos enfrentamos a nuestras limitaciones físicas y problemas aparentemente sin solución en el tiempo. Pues bien, hoy vamos a mirar 6 bloques importantes de la oración que le ayudarán a tener una relación más efectiva y significativa con Dios. Usted puede tener la fe de que Dios siempre está allí, incluso cuando usted a lo mejor no entienda lo que está haciendo. ¿Cuál es su motivación para acercarse a Dios en oración? ¿Usted cree en un genio de la botella cristiano, acercándose principalmente a Dios para satisfacer sus deseos? O tal vez usted es uno de esos cristianos que buscan a Dios en un día tormentoso, que ignora a Dios hasta que algo realmente malo sucede en su vida y después de ocurrirle va a Él en busca de ayuda. Luego está el bien: cuando tenga tiempo podré orar. Esta persona siempre tiene la intención de orar, pero está constantemente distraída con los problemas inmediatos. Si usted tiene cualquiera de estas aproximaciones a la oración, no va a experimentar una relación diaria y significativa con Dios. En realidad, todos estos enfoques solo admiten que Dios existe. Dios inspiró al profeta Isaías a escribir: el Eterno dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Usted no puede acudir al genio de la botella, o cuando tenga tiempo podré orar y temblaré a la palabra de Dios. ¿Realmente entendemos lo que significa? Lo que significa realmente que el creador del universo, el Dios justo y perfecto, le permita venir ante su trono. La oración no es un derecho, es un privilegio concedido por la misericordia de Dios. Seamos sinceros, ¿quién de nosotros tiene el poder de subir al trono de Dios, llamar a la puerta y pedir una audiencia? Nuestro primer bloque de construcción de la oración es el siguiente: usted debe acercarse a Dios con un sentido de humildad y reverencia. En Apocalipsis 4, el apóstol Juan recibe una visión del trono de Dios. En esta visión, Juan ve a un ser majestuoso de luz antes de ver lo que él llama un mar de vidrio, con imágenes y sonidos que solo podía describir como relámpagos, truenos y voces, los seres angélicos en constante ir y venir ante este trono. ¿Es este Dios ante el que usted viene cuando usted ora? Antes de pronunciar la próxima oración, lea Apocalipsis 4 y sabremos que este es Dios. ¿Sabes? Otra cosa importante que puedes hacer para captar la maravilla de Dios es tomar tiempo en su apretada agenda para pensar en la inmensidad de la creación de Dios. Cuando se acerque el Todopoderoso, sea pequeño. El segundo bloque es no hacer de la oración un ritual. En el Sermón del Monte Jesús dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, porque ellos piensan
que serán oídos por su palabrería. Si usted lucha con qué decirle a Dios, en vez de recitar la oración del Señor una y otra vez o repetir algunas palabras rituales, puede ser útil crear una lista de oración o incluso mantener un diario de oración que le ayudará a expresar sus pensamientos y emociones a Dios. Mencioné lo que comúnmente se llama la oración del Señor. En el Sermón del Monte, Jesús instruyó a sus discípulos a orar. Los estimuló a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús no quiso decir que estas palabras iban a ser recitadas como una especie de fórmula mágica. Antes de oración acababa de decirle a sus discípulos que no repitieran las mismas palabras. Observe que lo que Jesús está dando es un esbozo de cómo orar. Padre nuestro, no solo para recitarlo. Usted comienza su oración honrando a Dios, orando por su reino, por venir y pedir su voluntad para llevar a cabo en su vida. Es entonces cuando le presentamos nuestras necesidades. No es egoísta pedirle a Dios por sus necesidades físicas o deseos, pero tiene que ser en el contexto de que lo primero es darle honra y pidiendo que su voluntad sea hecha en su vida. Usted debe orar por el perdón una y otra vez, y en este sentido pedir el perdón a Dios. También perdonamos los que nos calumnian. ¿Cuántas veces usted va a Dios realmente reconociendo sus pecados y pidiendo perdón? ¿Cuántas veces has ido a Dios pidiendo perdón a alguien que le maltrataba? Jesús dijo entonces orar a Dios por protección contra el pecado y el mal. Termina su bosquejo de oración reconociendo el poder y la majestad de Dios al que usted está orando. Sabes, he hablado con personas que llevan años recitando el Padre Nuestro todos los días, pero no fue hasta que se dieron cuenta de que lo que Dios quería era que personalizaran su oración con la enseñanza de Jesús como un modelo. Fue así como finalmente experimentaron una conexión con Dios. Jesús no nos da un ritual que mágicamente hace que Dios reaccione. Lo que Él nos da es un esquema que nos ayuda a relacionarnos con Dios. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán cuál es la mejor posición para la oración. Así que usted debe pasar tiempo de rodillas, orando en humilde agradecimiento y adoración a Dios. Hay momentos en que lo hace de pie en respeto a Dios, sobre todo en una oración pública. Ocasiones en las que usted habla con Dios cuando camina, trabaja o al quedarse en su cama. Un ministro mayor, muy sabio entre los hombres, se le hizo la pregunta: ¿cuál es la mejor posición para la oración? Él respondió: si usted se cae en un pozo y su pie queda atrapado en una cuerda de la que usted está colgando boca abajo y no hay forma de moverse arriba, en ese momento esa es la mejor posición para la oración. Busque la guía de Dios en todo lo posible. Tómese el tiempo para darle gracias por las bendiciones diarias que usted conoce y que tan a menudo se ignoran. Dese cuenta de que Dios quiere que le incluya en sus actividades cotidianas. Él realmente quiere responder a sus oraciones. Ahora bien, si Dios quiere responder a sus oraciones, entonces, ¿por qué parece como que Él muchas veces no responde a nuestras oraciones? Vamos a abordar esa pregunta y más en nuestros próximos 2 bloques, pero primero quiero decirle acerca de la oferta gratis que tenemos hoy día. Si la vida no está funcionando para usted, usted debe buscar la prioridad de Dios en su vida. Dios quiere bendecirle. Él quiere cambiar su vida y muchas veces nos olvidamos de eso. Si usted necesita ayuda con sus problemas, retos y tensiones de la vida cotidiana, y si no está seguro de dónde ir, tenemos un folleto gratuito para ayudarlo. ¿Cómo tener una vida plena? Se ha diseñado como una guía para ayudarle. Hemos reunido y resumido el mejor consejo de la Biblia sobre muchos temas cruciales para que sea más fácil de entender lo que la Biblia tiene que decir a usted en la vida cotidiana. Es un libro eterno, lleno de práctica, con los pies en la tierra,
y los consejos de su creador, el que ha hecho la vida, el que sabe cómo funciona la vida. Vaya en línea a ucg.org/español o en beyondtoday.tv. Para solicitar su folleto gratis, por favor visite nuestro sitio web o escríbanos un correo a la dirección que aparece en la pantalla. También está disponible para su descarga en iPod, Kindle o Zunub. Todas nuestras publicaciones se ofrecen gratuitamente como un servicio educativo. Hasta ahora hemos visto 2 de los 6 bloques de construcción de la oración. En primer lugar, usted debe acercarse a Dios con un sentido de humildad y reverencia. Y en segundo lugar, no hacer de ella una oración ritual. Como pastor, a menudo hablo con personas que están luchando con lo que parece ser una oración sin respuesta. A menudo me preguntan, ¿cuál es la respuesta de Dios a mi oración? A veces podemos sentarnos y encontrar la respuesta al ver las enseñanzas bíblicas básicas. Otras veces, cuando el tema es profundamente personal, mi respuesta es que no lo sé. Yo no soy Dios. Muchas veces, en ese momento, oramos juntos en busca de la respuesta de Dios. Lo que nos lleva a nuestro tercer bloque. Usted debe creer que Dios responderá a sus plegarias. Una enseñanza de Jesús, a menudo citada, acerca de la oración se encuentra en Mateo 21. Jesús y sus discípulos iban caminando por el campo y se encontró con una higuera que no tenía fruto. Jesús maldijo la higuera y de inmediato se marchitó delante de los asombrados discípulos. Jesús estaba usando la higuera como una lección objetiva. Se volvió a sus desconcertados discípulos y dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudan, no solo haréis esto de la higuera, sino que si así a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todas las cosas que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Estar moviendo montañas es prueba de fe? Si eso es cierto, entonces debería ser fácil de encontrar. Ellos son los que lanzan las montañas hacia el mar. La verdad es que a veces parece que a pesar de nuestra fe, Dios no contesta nuestras oraciones o que la respuesta no tiene sentido. Todos nosotros luchamos con la razón por qué Dios permite que la gente sufra, o por qué Dios parece bendecir a una persona y no a otra, o curar a una persona y no a otra. Si se ha hecho estas preguntas, usted no está solo. Cualquier persona que quiere tener una relación significativa con Dios, a veces ha luchado con la incapacidad de comprender sus caminos. ¿Cómo puedes tener fe cuando Dios no parece responder? ¿Cuál es la fe a la que Jesús está haciendo referencia? ¿Cuántas veces has oído a alguien decir, bueno, la solución a su problema es tener más fe? ¿Fe en qué? La fe es tan poderosa como la persona a la que usted tiene fe. Su fe debe estar en el poder, el amor y la misericordia del Dios Todopoderoso. No puedo mover montañas espirituales porque se tiene fe en sus propias capacidades para mover montañas. Montañas espirituales se mueven, se nivelan, se aplanan, se han derribado o destruido porque se tiene fe en la capacidad de Dios. Ahora vamos a volver a las 3 aproximaciones equivocadas a Dios que hemos hablado antes. El genio de la botella cristiano se relaciona con Dios solo en relación a sus deseos y necesidades. Esta persona tiene poca confianza en Dios. Como padre se preocupa por el bienestar último de su hijo. Las demandas se hacen y si Dios no responde, la fe de la persona se fracturó. El del día tormentoso. Este cristiano no quiere que Dios esté involucrado en su vida, excepto en casos de emergencia. El resto del tiempo, esta persona quiere que Dios permanezca fuera de sus actividades diarias. Una especie de brazo de distancia. Este cristiano exhibe poca obediencia a Dios. Me recuerda a una película que vi hace muchos años acerca de un hombre que nada en el mar con la esperanza de cometer suicidio. Una vez en el mar, exhausto y lleno de remordimientos, le grita a Dios que le ayudara a volver a la orilla. Así que empieza nadando hacia atrás y cuando el hombre comienza a nadar de nuevo, le promete a Dios que si él lo ayuda a volver a la orilla, le dará el 100% de sus ingresos. A medida que el hombre se acerca a la costa, lo prometido a Dios se vuelve un poco más pequeño. 50% del 20%.
Cuando el hombre finalmente llega a la playa, decide que Dios realmente no necesita de todos modos sus ingresos. Usted ve, la fe implica obediencia a Dios todos los días. No solo es hacer un trato cuando los tiempos se ponen difíciles. Cuando tenga tiempo, este cristiano realmente cree que Dios se preocupa por su vida personal. Sus prioridades y agendas están basadas en sus opciones, no las opciones de Dios. La fe es más que una creencia. Es la confianza que conduce a la sumisión al propósito de Dios en cada aspecto de su vida. Y esto nos lleva al cuarto bloque. En su fe debe buscar el propósito de Dios. Creo que es seguro concluir que no es el propósito de Dios para sus seguidores el destruir la tierra lanzando montañas alrededor. De cualquier manera, tendríamos tanta basura en el viento. Al acercarse humildemente al gran Dios, primero debe buscar su propósito, no el suyo propio. El apóstol Juan escribió, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Para buscar la voluntad de Dios es tener confianza en su misericordia, su amor, su sabiduría y su fidelidad. La verdad es que muchas veces no confiamos en Dios porque no creemos que Él va a hacer lo que dice que hará. Usted puede encontrar fuerza y consuelo con la certeza de que Dios tiene un propósito más grande para su vida. Al buscar su propósito, Él producirá lo que es bueno para usted. Incluso el resultado no es lo que usted desea inmediatamente. Nuestro problema es que es un capricho de la naturaleza humana pensar que cuando presentemos nuestras peticiones a Dios, o siempre vamos a recibir una respuesta positiva. Cuando no se consigue un sí de Dios, creemos que Él nos está ignorando. Bueno, a veces la respuesta de Dios es no. A veces su respuesta no está en el tiempo, sino en mi tiempo. Hace muchos años conocí a un hombre que estaba muriendo de cáncer. Oré por él, oré con él pidiéndole a Dios que por favor le sanara. Cuando la condición del hombre empeoró, tuve problemas con eso. Dios no lo sanó. Un día fui a visitarlo y me quedé pensando en él mientras conducía en el coche, y cuando llegué entré y me senté y lo miré y le dije, ¿sabes? Nunca había pensado en esto antes, pero tal vez la respuesta de Dios es no. Él sonrió y dijo, he sabido eso durante un tiempo, he estado esperando que usted pudiera entenderlo. Ya ves, a veces la respuesta de Dios no tiene más fe que la respuesta afirmativa. ¿Cómo responde usted a la respuesta o no espera nada de Dios? Nos ocupamos de esta cuestión mediante la exploración de la estructura, pero primero déjenme decirle acerca de la oferta gratuita de hoy. Le ofrecemos una suscripción gratuita a nuestra publicación bimensual. Si usted nunca ha solicitado la suscripción a las buenas noticias, ahora es el momento de hacerlo. Hemos ampliado esta revista en tamaño. Ahora usted tiene aún más información para ayudarle a entender la Biblia y su aplicación a la vida de hoy. 6 números al año. Cada número incluye artículos sobre la profecía, la vida cristiana y la enseñanza bíblica. Su conocimiento de la Biblia, de Dios y de su gran plan para su vida va a crecer con cada edición. Vaya en línea a ucg.org/español o en beyondtoday.tv. Ahora bien, si usted vive fuera de América del Norte, por favor visite nuestro sitio web o escríbanos una carta para solicitar su suscripción a la revista gratuita. Además, le animo a que visite nuestro sitio web. Seguimos produciendo comentarios diarios de video en las últimas noticias y temas importantes. Únete a nosotros durante toda la semana para diarios de BT y obtenga material adicional para ayudar a entender mejor la vida y escuchar comentarios y análisis sobre las noticias de hoy. Ahora todavía tenemos otros 2 componentes básicos de la oración, pero primero vamos a revisar los 4 que ya hemos analizado. En primer lugar, usted debe acercarse a Dios con un sentido de humildad y de reverencia. En segundo lugar, no hacer una oración ritual. Número 3, usted debe creer que Dios responderá a sus plegarias. Y el número 4, en la fe se debe buscar el propósito de Dios.
Debido a nuestras limitaciones humanas, es difícil para nosotros apreciar que el calendario de Dios no es siempre nuestro calendario. Dios tiene una visión mucho más grande y un propósito para su vida que los problemas inmediatos. Escucha esta parábola contada por Jesús para este fin de que los hombres deben orar siempre y no desmayar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que se quiere es que no podemos molestar a Dios para que haga lo que queremos. La prueba de la persistencia es para el individuo, no a Dios. La lección de esta parábola es ser paciente y persistente en nuestra interacción con Dios. Este es el quinto bloque de construcción. Usted debe ser paciente y persistente en su oración. ¿Cuántas veces has visto a un niño frustrado y angustiado porque quiere una bebida, pero el adulto es un poco lento en el cumplimiento de sus necesidades inmediatas? Ahora, el adulto sabe que el niño no se morirá de hambre en los próximos segundos, pero el niño está absolutamente seguro de que el retraso del adulto es una crisis importante. Es la misma manera entre nosotros y Dios. Su objetivo a largo plazo para usted es su eternidad como un miembro de su familia. A veces los días o semanas o meses o incluso años no son tan importantes en el gran esquema del plan de Dios para usted. Un ejemplo bíblico de alguien que tuvo que aprender el calendario de Dios es el de Abraham y Sara. Dios les dijo que les daría un hijo, pero cuando pasaron los años sin un niño, Abraham y Sara decidieron que la respuesta de Dios de esperar significaba que tenían que acelerar el calendario. Sara ofreció a su esclava a Abraham e Ismael pronto nació. El problema era que Dios quería que su bendición llegara a Abraham por medio de Sara. Después de muchos años más, Dios bendijo a Abraham y a Sara con un hijo, Isaac. Abraham y Sara tuvieron que aprender a ser pacientes y persistentes en su fe. Sea paciente y persistente y Dios responderá a sus plegarias. Solo tienes que tener fe en su calendario. El último bloque es la que se dice a menudo, pero su significado se ignora a menudo. Usted debe orar en el nombre de Jesucristo. La gente suele terminar una oración en el nombre de Jesús, pero no tiene significado real. Es una conclusión de tipo ritualista y una manera de decir por si acaso Dios. Jesús dijo a sus discípulos: y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Note lo que dice Jesús. Debemos orar al Padre en su nombre. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, el Padre personalmente contesta nuestras oraciones. Orar en el nombre de Jesucristo es necesariamente reconocer su presencia, sacrificio, resurrección y el trabajo en su vida. Jesús continúa: en aquel día pediréis en mi nombre, y yo no digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Ahora note: porque vosotros me habéis amado y habéis creído en que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Desafortunadamente, muchas veces orando en el nombre de Jesucristo no es más que una nota al pie pegado en el final de una oración. Jesús dijo que Dios nos responderá porque amamos a su Hijo. Así que murmurar simplemente en el nombre de Jesús, sin honor sincero por Jesucristo,
no es aceptable para Dios. Cuando oramos en el nombre de Jesús, queremos expresar nuestro agradecimiento por lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas a través de Jesucristo. Por lo tanto, vamos a recapitular los 6 bloques de construcción para la oración más efectiva y significativa. En primer lugar, usted debe acercarse a Dios con un sentido de humildad y reverencia. En segundo lugar, no hacer una oración ritual. Número 3, usted debe creer que Dios responderá a sus plegarias. Número 4, en la fe se debe buscar el propósito de Dios. Número 5, usted debe ser paciente y persistente. Y el último punto, tiene que pedir en el nombre de Jesucristo. Aplique cada uno de estos bloques de construcción de la oración en su charla diaria con Dios. Recuerde nuestras ofertas especialmente gratuitas de hoy, o ir en línea para nuestra guía de estudio gratis, Cómo tener una vida plena. Es un libro muy importante que le ayudará a entender cómo tener una relación cercana con su Padre en el cielo. También le invito a suscribirse gratuitamente a la revista Las Buenas Noticias. Si no eres un suscriptor, cada número le dará muy necesariamente la dirección bíblica en su vida. También le invito a suscribirse gratuitamente a la revista Las Buenas Noticias. Si nos estás viendo fuera de América del Norte, tendrás que ordenar de nuestro sitio web o escribirnos una carta a la dirección que se muestra en la pantalla. Cada vez que se enfrente a los momentos en que usted pregunta, ¿dónde estás, Dios? Recuerde, Dios sigue en su trono. Él sabe lo que está sufriendo. Él no solo quiere relacionarse con usted, sino que Él quiere que usted se relacione con Él. Estaremos de vuelta con un comentario final justo después de esto. 2 hombres corrieron por las calles de la ciudad, tratando de ser el primero en descubrir si fue así. Doblaron la última curva y llegaron a la tumba. Ambos se detuvieron. Uno se inclinó y miró hacia el espacio y se dio cuenta de un montón bien doblado de paños de lino. Él se quedó atónito y se alejó sin poder creer lo que veía. Jesús no estaba allí. Él había resucitado de entre los muertos. Todas las cosas habían cambiado. Cristo vino a la tierra con un mensaje central del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La mayoría nunca ha oído hablar ni entienden lo que Jesús enseñó sobre este tema. La Iglesia de Dios Unida está presentando seminarios gratuitos simultáneamente en todo el mundo. Ese reino va a venir a la tierra. Ese fue el mensaje de Jesucristo. No es un reino que está afuera, allí en el cielo, sino que es un reino que Cristo va a establecer aquí, en esta tierra. Vaya a seminariosiduay.org y encontrará detalles para ver uno cerca de usted. Seminarios bíblicos del reino de Dios, dando el mensaje de esperanza para el mañana a partir de hoy. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today a medida que seguimos descubriendo el Evangelio del Reino. También le invitamos a unirse a nosotros en la oración Venga tu reino. Para Beyond Today, yo soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.